tiene un detalle, el marco teórico. Generalmente en la preparatoria, pues obviamente incluso en algunas tareas anteriores que tuvimos aquí en la universidad, pues siempre como que el marco teórico es mete un montón de conceptos, ¿no? Mete hartos conceptos y habla de esto y habla del otro y hemos llegado nosotros incluso en la academia de ingeniería química hasta evitar ese tipo de trabajos, ¿no? Tan es así que en algún momento a los trabajos de titulación se les puso un límite, ¿no? Así de 20 páginas y punto. Había chicos que hacían unos compendios de 200 hojas y hablaban de la teoría y metían conceptos, capítulos de libro, artículos completos y pues vaya, de alguna manera pues eso generaba problemas, ¿no? A la hora de leerlos, porque pues no sabíamos para qué ponían tanta cuestión teórica cuando no es muy relevante. Hemos visto a lo largo de este tiempo en la experiencia pues trabajos con 7 hojas de antecedentes, de marco teórico, perdón, y pues no, en absoluto no tiene nada que ver con llenar la tesis con muchos conceptos cuando realmente no son relevantes. Entonces realmente pues esa parte es la que yo quiero compartir con ustedes, y en este sentido pues dejar clara esta concepción del marco teórico, y todavía más un concepto muy importante que es que es el del estado del arte. Ese estado del arte ahorita lo vamos a revisar, que es un punto muy álgido que quiero que ustedes me digan en cada uno de sus trabajos. Creo que el intento que estoy haciendo es precisamente porque sean muy específicos en sus trabajos, muy específicos en lo que me van a entregar y muy específicos a la hora que ustedes como profesionales pues estén dando una opinión o estén buscando un fenómeno o estudiando un fenómeno, o en su momento aquel que llegue a hacer investigación, pues que de alguna manera sus investigaciones y sus logros pues sean perfectamente reconocibles a ojos vistos. Entonces este asunto del marco teórico, pues vean, o sea, aquí incluso lo pueden hacer, lo pueden encontrar hasta como definición, ¿no? Resulta que es el compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven para sustentar, ¿sí?, lo que otros investigadores han hecho, que es generalmente lo que siempre entendemos. Vamos a ver cuántos artículos, cuántos libros, cuántos capítulos de aquí, cuántos capítulos de allá hay sobre esto. Y es lo que hacemos, o sea, y digo hacemos porque en algún momento también hemos cometido ese tipo de errores. Entonces, en ese sentido, pues vaya, de alguna manera conceptualmente pues cumplimos el requisito, ¿no? Pero pues volvemos a lo mismo, la circunstancia no se trata de cumplir el requisito, se trata de hacer las cosas bien. Entonces, obviamente lo que nosotros debemos hacer es perfectamente generar una referencia sobre los temas que vamos a tratar. O sea, que de alguna manera, si yo voy a hablar sobre bioetanol, bueno, pues que hable exactamente sobre qué parte de la generación de bioetanol. Digo, estudios sobre bioetanol hay un montonal, entonces realmente pues es complejísimo el estar trabajando ahorita sobre algo que ya tiene muchas cosas descritas atrás. Entonces, el que yo hable de bioetanol no me está indicando que mi bioetanol va a ser diferente o que va a ser de alguna manera generado de manera vaya que no se le note la parte novedosa a mi trabajo. Entonces tengo que buscar una forma en la que sí sea novedosa, la forma en la que yo reúno la información para otorgarla a mi lector. Entonces esas cuestiones pues para mí son muy importantes aquí de notarlas, con esa idea de hacer entender que nuestro trabajo pues desde ahí tiene una novedad, es decir, de cómo abordamos la información. Entonces obviamente en este sentido sí debemos tomar muy en cuenta esa situación. Lo último, en este caso obviamente tiene que ser información que fundamente mi planteamiento del problema, ¿sí? O sea, tiene que quedar muy claro que el planteamiento que yo estoy haciendo sobre el problema que yo voy a resolver o sobre el problema que yo voy a reinventar o rehacer mi proceso, pues que le ayude estas cuestiones teóricas. Insisto, por eso el comentario desde el principio, no se trata de escribir todo lo que hay
sobre los conceptos, sino más bien cómo lo vamos a abordar. Incluso yo aquí en la rúbrica, sí, aquí en la rúbrica, ustedes no me dejarán mentir, yo le coloqué aquí en uno de los puntos, ¿no? Sí, en este sentido, hasta el último, aquí se los coloqué, ¿no? La parsimonía. ¿De qué manera manejas, abordas los temas que te interesan? Sí, con el sentido de que me digas para qué lo pusiste. O sea, llenar hojas y hojas con conceptos no va a ser la idea que yo quiero de su marco teórico, sino cómo abordan los temas, cómo van desvaneciendo y darle una idea lógica de lo uno con lo otro. Entonces, esa parte es la que de alguna manera pues es importante que vayamos trabajando. Es por ello que quiero que lo trabajen en estas dos sesiones, lo que es hoy y el viernes, con esa idea de que me lo hagan bien, que me lo dejen bien, porque de alguna manera pues no es por exigencia, pero sino por comprensión, de que se trate de que vamos a sustentar teóricamente la idea que tenemos nosotros del problema que estamos resolviendo, que para eso hemos estado siendo muy concisos a la hora de pedir un objetivo, muy concisos a la hora de pedir una hipótesis y a la hora de pedir todo lo que estamos escribiendo. Entonces, obviamente, en ese sentido es como nosotros queremos que esto esté descrito, ¿sí? Entonces, obviamente, necesitamos los antecedentes en general, ¿sí? En este sentido, que se consideren para el correcto encuadre del estudio, o sea, cuáles son las temáticas que yo necesito reconocer en mi trabajo, que son las que voy a ocupar, o sea, todas. Obviamente, la otra, las perspectivas teóricas, ¿sí? Ahorita vamos a retomar el ejercicio que yo hice la vez pasada, con esta misma idea de encuadrarlo aquí mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es eso que yo voy a resolver que es diferente de lo que ya tengo? Pero también, ¿qué es lo que ya tengo para que me sirva de base? Entonces, en ese sentido, pues es como estamos revisando esta parte, ¿no? Voy a revisar análisis de investigaciones previas sobre temas relacionados. Por lo mismo, yo les comentaba y ya he notado el caso que hay personas que están trabajando con cosas que ya están hechas. No está mal. Lo que yo quiero es que ustedes revisen desde la óptica de lo que debe ser lo que ya tienen. Es decir, no es encontrar errores, no es cacería de brujas, sino que me refiero que depuremos ese planteamiento, porque muchas de las veces los investigadores ya no se dan esa tarea de buscar esa pureza de lo que yo quiero decir. Es simple y sencillamente se siguen sobre una sola línea y les cuesta mucho trabajo cambiarla. Eso pasa en los centros de investigación. Como ya tengo la misma, pues este año, bueno, pues como me dijo que hiciera eso, pues voy a hacer eso y eso. Y ustedes díganme, esos institutos, ¿cuántas investigaciones con patente tienen? ¿Cuántas investigaciones tienen que tenga un desarrollo tecnológico sobresaliente en el país? Son muy pocas. Entonces, de eso se trata. La investigación va con la idea de tener un resultado positivo de todo esto, no nada más de rellenar un requisito. Esa es mi tarea, de dárselas a entender. Incluir conceptualizaciones, pues sí, hay conceptos que son importantes, pues si lo tengo que poner, ¿no? O incluso a lo mejor armar al último el famoso glosario, que es donde pues a lo mejor puedo yo incluir algunos conceptos que para mí son importantes que mi lector entienda, ¿sí? Entonces esa parte creo que es importante. Y este punto es el que vamos a trabajar, y quiero que de favor, necesito que ustedes lo chequen y que entiendan el concepto de lo que vamos a trabajar ahorita, porque este estado del arte es exactamente que me expliquen lo que ustedes van a hacer. En algún momento, y yo también tenía ese mal concepto, que el estado del arte era buscar investigaciones que se parecían a lo que yo estaba haciendo. ¿Y qué creen? No es cierto. No es cierto. El estado del arte es un concepto propio, muy distinto a eso que ahorita vamos a revisar. Entonces, en ese sentido, esta diapositiva creo que ya la habíamos visto en algún momento con algunos de sus compañeros. Espero yo que ya la mayoría lo tenga. Entonces, esta parte es bien importante. Fíjense, este ejercicio que hacen ellos me encantó. Digo, a final de cuentas por algo lo hicieron y por algo son consultores estas personas. Pero por ejemplo, ellos tenían un caso específico de ver la bioacumulación de metales pesados en especies acuáticas de la Uchapala, ¿sale? Entonces, el marco teórico aquí está.
¿Cuáles son los temas? Olvídense ahorita de las esferas de abajito, basémonos en los temas. El marco teórico, ¿cuáles son los principales conceptos que van a tomar en cuenta? Características del lago de Chapala, obviamente, que es donde se va a realizar el estudio. ¿Cuáles especies son las que hay en el lago de Chapala? Obviamente el asunto de los metales pesados, porque una parte importante de esto pues es la bioacumulación de metales pesados. Otra son los conceptos de bioacumulación, indicadores biológicos, y obviamente esto cómo se va a relacionar acá. Y por último, en este caso, pues obviamente las especies acuáticas van a acumular metales gracias al consumo, y entonces ese consumo se va a ver involucrado aquí en los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Entendiendo que pues obviamente aquí está el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el CO2, el propio ciclo hidrológico, etcétera, etcétera. Entonces él dice, el dueño de esta investigación, o los dueños o dueñas de estas investigaciones, pues dice, es que estos 5 temas son mis temas primordiales, ¿sale? Entonces, como estos son mis temas primordiales, pues estos aquí voy a tener mi ¿cómo se llama? Aquí voy a tener basado mis conceptos. Pero ahora la persona dice, es que yo no voy a agarrar y voy a agarrar, oye, pues le pongo 5 hojas de características, 5 hojas de especies, 5 de metales, 5 de bioacumulación y 5 de ciclos bioquímicos. Ah, pues órale, rápido, ese es el marco teórico. No se trata de llenar hojas, se trata de analizar en qué punto está la injerencia. Y aquí está, aquí me lo denota. Miren, ahí está mi círculo, ese círculo que está ahí, el círculo rojo. Me dice que esas son las características del lago de Chapala. Todo eso, ¿por qué? Porque todo lo que voy a estudiar, ese es mi límite, ¿sí? Sí, ese es mi límite, las características del lago de Chapala. Ah, ok. Pero a mí no me interesan los asuntos que tengan que ver solamente con el lago de Chapala. No, bueno, más bien sí con lo que tenga que ver con el lago de Chapala, pero no todo. Estaremos entendidos que en el lago de Chapala hay especies acuáticas, hay minerales, hay movimiento de aguas, hay microorganismos, todo. No me interesa todo. Solamente me interesan las especies del lago de Chapala, y no me interesan todas las especies, ¿no? Ah, bueno, sí me dice, porque no me dice solamente en especies acuáticas, ¿vale? Entonces puede haber flora y puede haber fauna, ¿estamos? Entonces incluso sí es cierto, sí me equivoqué yo, porque sí pueden ser los microorganismos. Entonces, ojo, va a ver cuál es la biodiversidad de especies dentro del lago de Chapala. Entonces igual, imagínense, las características pueden ser todas las físicas, químicas, biológicas, pero de ahí solamente le interesan las especies del lago de Chapala. Ok, la otra, obviamente va a haber el contenido de metales pesados, pero si podemos ver, ya no es tanta la preocupación que tiene. Ahí el cuadrito que se acaba de iluminar, ese realmente es el punto que le interesa. Entonces ni siquiera le da tanta importancia, es más, ya casi no lo considera como parte del trabajo que tiene ahí. Pero una cuestión muy importante es este asunto, la bioacumulación de indicadores, la bioacumulación y los indicadores biológicos. Entonces, obviamente esa parte sí le interesa mucho. Y por último, en este caso, los ciclos biogeoquímicos. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, sé las características del lago Chapala, sí las tenemos que mencionar, del lago de Chapala, perdón, sí las tenemos que mencionar porque pues es donde se va a llevar a cabo el estudio. Las especies también es algo sumamente importante, ¿sí? Sí, las especies son sumamente importantes. Los metales pesados, pues obviamente son un asunto que es importancia porque de alguna manera pues es lo que se va a medir, pero solamente se va a medir porque esos metales son indicadores biológicos, es decir, cuál es la problemática que se presenta ahí, y obviamente tiene que tener una base de ver cómo se están distribuyendo esos metales pesados dentro del lago, sí, que están ahí. Ahora, este es mi estado del arte, donde todas las esferas concluyen y donde realmente está la aportación que yo voy a hacer. ¿Cómo que es eso de la aportación que yo voy a hacer? Sí, miren, dice aquí que cada uno de los 5 recuadros representa información bibliográfica que se ha encontrado sobre el tema
de esta investigación, y está representado por botones dentro del óvalo, que fue lo que aquí acabamos de revisar. Estos son los 5 temas. Esta es la parte teórica que voy a estar buscando, pero este es el grado de injerencia. Las esferas que tengo yo aquí abajo es el grado de inferencia que tienen unas con otras, donde se relacionan y donde no. Y este pedacito que está remarcado, ese pedacito que está remarcado es lo que yo considero como mi estado del arte. Pero ojo, no es indicar, repito, no es indicar cuáles investigaciones se parecen a la mía. Nunca es eso. El estado del arte es esto que está aquí. En este caso es la aportación científica que el investigador hará con este trabajo. Ese es mi estado del arte. ¿Sí? Que yo investigador, yo diga cuál es la aportación científica que voy a hacer con lo que voy a desarrollar. ¿Sí? Yo lo tengo que decir. No es buscar, en ningún momento es buscar trabajos que se parezcan al mío, no. Es decir, que yo como investigador tengo que decir cuál es la aportación científica que hará mi trabajo, ¿sí? Así de simple. Entonces yo tengo que escribir, ¿sí? Tengo que agarrar y tengo que escribir en este sentido cuál es la aportación de estar buscando metales pesados dentro de las superficies acuáticas de este lago. Y obviamente pues cuál sería esa importancia, ¿no? Obviamente pues aquí el investigador sabrá su rollo, pero al final del día yo creo que en ese sentido él dice que su estado del arte en este punto va a ser el conocimiento de bioacumulación de metales pesados en especies acuáticas del lago Chad. ¿Sí? Esa creo que va a ser su aportación. Bueno, palabras más, palabras menos, pues que serán 3 rengloncitos en donde yo pueda escribir libremente lo que yo voy a hacer como investigación. Ay, profe, pues sigo sin entender. Vamos a ver, entonces aquí está mi marco teórico. Yo dije que yo estoy trabajando con, aquí está mi objetivo, yo estoy trabajando con evaluar características, ¿sí? Evaluar características, y entonces de este composito, de esta empresa, de este modelo de carro, de este lote, perdón, y obviamente mediante este procedimiento, ¿sale? Que dado es la circunstancia, incluso aquí creo que es uno de oxidación de metales por vía galvánica, pero solamente de materiales de uso dental. Entonces obviamente deben ser ultra puros, ultra resistentes y ultra un montón de cosas. Entonces en este sentido es de suma importancia entender esta parte, ¿no? Bueno, vaya, entonces estoy hablando de varias cosas. La hipótesis, estoy hablando de mi formulación, en este caso de la liga, con la resistencia galvánica. No sé si sean las unidades aquí, no lo he checado muy bien, pero estoy dándole un índice. Costo, y en este sentido me dice la mejor propuesta para la fabricación del lote, ¿sí? De esa unidad, de esa empresa. Ok. Voy a ver entonces aquí cuáles son mis temas que tengo que analizar. Dice que yo tengo que ver que estoy hablando, no están en orden, ¿eh? Estoy hablando que se me ocurrieron las ideas y tengo que decir cuál es el punto en donde voy a trabajar, ¿no? Entonces obviamente yo voy a trabajar sobre aleaciones, que es una cuestión muy importante aquí, ¿sí? Voy a trabajar sobre aleaciones. Dije, pues bueno, sí es cierto, porque voy a trabajar una aleación novedosa. Voy a trabajar con las características de la norma ASTM, que es, creo que ya está implícita esta dentro de las aleaciones. Entonces igual la norma a lo mejor no la ocupo, eso se vale, porque pues a lo mejor dentro de lo que yo diga de aleaciones, pues puedo decir que la aleación que yo voy a trabajar la voy a meter dentro del proceso ASTM, ok. Las aleaciones. Después otro punto que chequé fueron los compósitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera es muy importante entender es muy importante entender este asunto de comprender cómo se generan estos compósitos, y si voy a tener injerencia en este sentido. Permítanme un segundo.
Y entonces, perdón, les decía que de alguna manera estamos aquí trabajando con compositos, checando por definición y todo lo que tenemos que checar. Los compositos creo que no entran dentro de lo que yo estoy trabajando, porque es más un poquito de partículas orgánicas, entonces pues entonces no entran, sale. En la otra, yo voy a trabajar con diagramas de fase, porque pues bueno, de alguna manera voy a trabajar literalmente la unión de mis diagramas de fase con las aleaciones, entonces obviamente pues van ligadas unas con las otras, pues así lo voy a dejar. Análisis de costos, muy importante, era algo que no relativamente me importaba, pero pues bueno, voy a dejar el análisis de costos porque está dentro del objetivo. Creo que el otro punto muy álgido y muy principal pues es el análisis estructural desarrollado por estas aleaciones. Y buscando los artículos había otro concepto que era este asunto de las superligas. Este asunto de las superligas va muy de la mano con este asunto de las aleaciones, entonces obviamente en ese sentido pues es un concepto que es de suma importancia para el desarrollo de mi investigación. Otra cuestión muy importante es que este asunto del chasis va ligado completamente con el asunto del análisis estructural. Y otro punto muy importante, en algún momento yo mencionaba que uno de los antecedentes de este trabajo pues es que se va a trabajar con vehículos eléctricos en el año 2030 en teoría, entonces obviamente esta parte es muy importante tomarla en cuenta. Ok, entonces en general yo creo que ya tengo mis seis o siete o las que yo tenga de conceptos principales, y ahora tengo que empezar a jugar con ese circulito, con empezar a ver esto mismo, cómo está la influencia de unos con otros, quién es el mayor de mayor importancia y quiénes son el de menor importancia, y empezamos a hacer el mismo jueguito otra vez. ¿Cómo? Bueno, pues yo creo aquí que podemos hacer exactamente lo mismo que hicieron ellos. A ver si me queda en este sentido. Voy a insertar una esfera. Y yo creo que la importancia de esto es empezar con esto. Sí, yo creo que la parte importante es entender que estamos trabajando sobre vehículos, ¿no? Independientemente de que sean o no eléctricos, yo creo que el mayor concepto de todo esto es que todo lo que estamos trabajando, o la esfera mayor, son los vehículos, ¿no? ¿Sí? Dejemos lo que son vehículos eléctricos. Una cuestión muy álgida de lo que son los vehículos eléctricos, pues son el chasis, ¿no? ¿Sí? Que es esta parte del chasis. A ver si me deja verlo. Formato, color. ¿Sí? Entonces obviamente es empezar a jugar con esto. Entonces el chasis, que es una cuestión de suma importancia para los vehículos, pero está dentro del vehículo. Y así me voy con el asunto de análisis de costos. Pienso yo que por ejemplo en el caso de análisis de costos, sí, es algo que está como pues realmente no tan inmerso. ¿Sí? E ir buscándole
esta parte hasta llegar a que realmente de lo que nosotros estamos interesados tenga que ver con lo siguiente. A ver si no quiero, si no, para no tardarme tanto en el video. Sí, el análisis estructural, ya ven que no es solamente un apartado que tenga que ver con el vehículo, sino más bien con todo, ¿no? Digo, perdón, no solamente con el chasis, sino con todo el vehículo. Entonces, obviamente, en ese sentido es que quiero remarcar esta interacción que hay, ¿sí? Y ya nos vemos. Obviamente la otra serían mis aleaciones y mis superligas. Yo creo que también se involucran con el análisis estructural y obviamente con el chasis. Y así nos vamos, ¿sí? Y entonces obviamente en este sentido para mí pues podría representar que las aleaciones y las superligas, yo creo que me voy igual. Aquí podría poner yo otro círculo. Y obviamente el análisis de diagrama de fases, que yo creo que va a ser algo que tenga que ver con las ligas, ¿no? Que por ahí me faltó uno. Voy rápido, nada más déjeme no dejar cabos sueltos. Me faltó una esfera, pero bueno, a lo que yo voy es lo siguiente. Ok, entre todas estas cuestiones, ¿cuál va a ser mi estado del arte? Mi estado del arte, yo veo que si ustedes se percatan, mi estado del arte se encuentra por aquí. Este, según yo, este va a ser mi estado del arte. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a buscar? ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta ser que aquí, hasta donde yo puedo ver mi estado del arte, va a estar generado por lo que tenga que ver con lo que genere de las superligas, ¿sí? Su estudio para sus aplicaciones. Entonces, como ya lo puedo escribir, del arte, ya lo puedo escribir de la siguiente manera. Se refiere al estudio de una composición para una liga novedosa
especialización en análisis estructural de chasis de vehículos eléctricos para 2030. Y ese es mi estado del arte, lo que yo voy a hacer, ¿sí? Voy a estudiar, si nos queremos ver mejor, va a ser estudiar la composición para una liga novedosa para su aplicación de análisis estructural de vehículo. Y no sé qué más puedo ponerle aquí. Mediante la aplicación del conocimiento de materiales y su análisis estructural, ¿sí? Mediante la aplicación de análisis estructural. Ese es mi estado del arte. O sea, insisto, no se trata de decir cuáles investigaciones hay iguales a la mía, sino una liga novedosa. En todo caso, lo quiero poner aquí: hierro, carbono, y titanio, ¿sí? Para su aplicación en análisis estructural de chasis de vehículos. Y entonces ese es mi estado del arte. Y entonces todo lo demás de acá, pues me voy a buscar que obviamente esto es mi estado del arte. Aquí yo ya encontré qué es lo que voy a hacer, y entonces aquí me va a dar el paso para decir qué onda con lo demás, porque entonces voy a buscar composición de una liga novedosa. Entonces eso quiere decir que mis aleaciones van a ser el primer punto donde voy a trabajar. Lo siguiente es que voy a trabajar sobre vehículos, porque las ligas o las aleaciones son importantes para los vehículos, y según el artículo tal, según el libro tal, y empiezo a buscar mis conocimientos y obviamente cómo difuminarlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero hoy, que hagan su análisis de este tipo de cuestiones. Ahorita de todos modos les mando el video, les mando el documento de guía para que vean cómo estoy trabajando, y entonces esa va a ser la tarea entre hoy y el viernes. El viernes yo ya armé mis cosas con mis artículos. De hecho, ya los borré porque lo estaba yo bajando mis artículos precisamente para hacer mi análisis de marco teórico aquí. Entonces, compañeros, pues manos a la obra.